Hola a todos, ¿cómo están? Un saludo a toda la audiencia de Criptonoticias. Nos encontramos aquí con Alex Preusat. Él es nodo coordinador de Blockchain España, también es miembro fundador de la comunidad Blockchain Iberoamérica Alianza Blockchain, es autor del libro Blockchain, la revolución industrial de Internet y autor de la novela gráfica Bitcoin, la casa de Satoshi Nakamoto. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, muchas gracias por invitarme a hablar contigo. Un placer tenerte aquí. Cuéntanos, Alex. Como coordinador del nodo Blockchain España, tienes un papel muy importante a la hora de difundir la tecnología, no solo en España, sino en Iberoamérica. Tengo entendido que el rol de Blockchain España ha sido difundir a través de cursos, meetups, toda la información relacionada con la tecnología de las criptomonedas y con blockchain específico. Entonces, en ese sentido, tienes un gran conocimiento de las comunidades, sobre todo la española. ¿Puedes contarnos un poco de cómo ha sido tu experiencia en esta difusión de la tecnología en España? ¿Cómo ha sido el crecimiento que has observado a lo largo de los años desde que comenzó este proyecto? Cuéntanos un poco de Sí, eso. sí, o sea, yo participaba en un grupo se llama Meetup B Madrid, donde organizamos básicamente un meetup mensual sobre Bitcoin aquí en Madrid. Y esto lo hicimos durante varios años y en los años malos de Bitcoin, ¿Cuándo que comenzó fue eso? más... Eh, ¿Cuándo comenzó lo del meetup? Uh-huh. El meetup probablemente llevaba desde el 2013, 14 por ahí, más o menos. Hace algunos años. Pero, pero en los años 2015, 16, pues siempre íbamos los mismos, ¿no? O sea, porque era justo cuando coincidía que el precio de Bitcoin estaba en mínimos, si te acuerdas, en aquella época estaba a Sí, $200 alrededor de los 200. y, y la gente pensaba ya, pues esto se acabó y ya nadie venía al meetup, siempre éramos los mismos, ¿no? Y en el 2016 decidí, pues como tú comentabas, pues a trabajar en un libro que se llamaba Blockchain, la revolución industrial de Internet. Y la idea de ese libro era sobre todo crear, que fuera como un instrumento divulgativo para que la gente pudiera aprender sobre la descentralización. Y lo llamamos de forma consciente en aquel momento blockchain, porque en aquel momento hablar de Bitcoin era casi como algo suicida, ¿no? O sea, si decías Bitcoin, nadie ya te hacía caso porque te categorizaban como narcotraficante o alguien malo o Sí, que hacía cosas malas o estaba relacionado con cosas malas, ¿no? está muy vigente el tema de Silk Road, de Russell Bridge y de toda esta, que fue uno de los primeros casos de uso de Bitcoin, a ver, vamos. Exacto. Sí, históricamente fue así, pero claro, o sea, hay más cosas que eso, ¿no? O sea, es como Sí, si vives en países como Venezuela, ¿no? Donde dices, oye, pues es que a las personas les es útil utilizar Bitcoin en su vida cotidiana para otras cosas, ¿no? Como termina todas las en cosas en refugio la de vida, valor. ¿no? Sí, Sí, sí. Y entonces publicamos ese libro y ese libro tuvo mucho éxito aquí en España inicialmente. Llegamos a vender 8.000, o sea, en este tiempo 8.000 o 1.000 copias de ese libro. Y también después, más tarde, se publicó en Colombia y en otros países y en Argentina. Y, y justo después de publicarlo pensé, oye, hay que crear una comunidad para fomentar el entendimiento de blockchain y que sea de una forma abierta, ¿no? Entonces lanzamos Blockchain España en aquel momento y también justo coincidió en aquel momento, yo la verdad estaba tan metido en el libro y con lo de la comunidad que yo no veía que el precio estaba a punto de explotar, ¿no? Porque ya cuando lanzamos esto, ese precio quizás estaba a 1.500 o algo así, pero bueno, era como, bueno, es verdad, el precio está como a máximos históricos, pero yo por lo menos no me imaginaba que iba a tocar los $20.000 a finales de ese año, ¿no? Y entonces hicimos muchísimas formaciones, creo que formamos en un plazo de un año como 500 personas. Y bueno, y Blockchain España se posicionó como una de las comunidades más visibles aquí en España. Hay otras interesantes como Avalbit en Valencia, que existe por lo menos, yo creo, desde el 2013, 2014, probablemente, eh, y alguna más. Y bueno, entonces hay diferentes comunidades y yo creo que hay como también diferentes movimientos, ¿no? O sea, dentro de lo que yo llamo el movimiento blockchain, que sé que yo asocio a descentralización, criptomonedas y que se origina con Bitcoin,
hay un movimiento también, pero también hay un movimiento DLT muy fuerte, porque España es un país también bastante conservador y yo creo que para muchas personas muchas veces dar el salto directamente a blockchain, tal como lo entiendo yo, en el sentido de Bitcoin o otras blockchains públicas que lo son realmente, es difícil, ¿no? Y les gusta más tener como un paso intermedio con las DLTs. Claro, claro. Y en ese sentido, me imagino que han hecho giras alrededor de España para darle difusión a la tecnología, con meetups y cosas así. ¿En cuál región tú ves que ha habido más difusión o mayor interés en entender la tecnología o en aplicarla? Quizás no solo en blockchain, sino también en temas de criptomonedas. ¿Hay alguna región de España que tenga mayor interés en criptomonedas, otra que tenga más interés en DLT, otra en blockchain públicas? ¿Qué te ha Sí. parecido? O sea, yo creo que sobre todo es un tema de grandes urbes, ¿no? Y las tres grandes urbes grandes de España son Madrid, Barcelona y Valencia. Y ahí es donde se ha concentrado también el talento, las empresas y el movimiento, ¿no? O sea, liderado un poco por diferentes grupos y personas, pero es un poco donde se han movido las diferentes cosas, donde las personas nos conocemos, pero en el caso de Blockchain España, nosotros normalmente todos los meetups que hacemos los hacemos en Madrid, pero sobre todo en lo que nos hemos concentrado es en hacer temas a través de las redes, ¿no? O sea, hemos hecho muchas publicaciones, cogimos el libro The Book of Satoshi de Phil Champagne y lo traducimos al castellano en un grupo de trabajo de Blockchain España, en el que colaboraron personas pues incluso de Sudamérica y de diferentes regiones de España. Publicamos un libro que se llama Comunidad Blockchain, publicamos ahora un informe hace poco que se llama Identidad Digital Descentralizada en el mundo iberoamericano, donde analizamos todo el mundo de la identidad digital descentralizada y también trabajamos muchísimo con los medios. Es un poco, o sea, sobre todo intentamos trabajar en redes y en divulgación de conocimiento y esto, pues, lo bueno que tiene es que llega a todo el mundo hispano, ¿no? O sea, llega a España, pero obviamente también llega a todo Latinoamérica bueno, entonces tiene bastante impacto. Claro. Y eso, a nivel de este último tema, que creo que es el que más ha estado trabajando en los últimos momentos, el de identidad digital, el de soberanía digital, ¿cómo ha sido acogido en España este tema, con todo este tema de las migraciones, por ejemplo? ¿Le has visto algún uso práctico, alguna empresa que ya esté involucrada en esto o lo ves todavía en una etapa germinal? O sea, yo creo al tema de la identidad digital descentralizada le pasa un poco lo mismo como al mundo blockchain. Yo creo que estamos en una fase muy prematura, muy inicial. Da igual un poco lo que cojamos del mundo blockchain, pues está muy al principio y el mundo de la identidad digital descentralizada le pasa lo mismo, ¿no? Hay como diferencias importantes. Yo creo que no se mezclan porque el mundo de lo que es self-sovereign identity o lo que es el tema de la identidad digital autosoberana es como un mundo aparte que ha cogido la parte de blockchain e intenta aplicarlo para aquellas cosas que son útiles dentro de ese mundo, ¿no? Pero tiene como su propia disciplina, ¿no? Que es igual de compleja como entender un ecosistema descentralizado con teoría de juegos y descentralización como existe en Bitcoin. Entonces, yo lo veo todo como un gran experimento social y, y cuando se habla de casos de uso y llevarlo a la práctica, creo que es demasiado prematuro y obviamente para las grandes consultoras o proyectos y otras empresas les interesa decir, no, esto está resuelto y ya lo estamos haciendo, pero desde mi punto de vista es algo que estamos aprendiendo todos juntos todavía y lo que pasa es que esta tecnología un poco está es como cualquier otra tecnología atractiva, exponencial, pero además con hormonas, porque tienes el componente en muchos casos especulativo que acelera el interés a nivel global, ¿no? Y entonces la parte fundamental se queda como en algo muy pequeño y la mayoría de la gente que se mueve alrededor de esta temática, en muchos casos el 80-90%, está más por la parte especulativa, ¿no? Ambas se retroalimentan, pero es un poco, desde mi punto de vista, la realidad a día de hoy todavía. Sí, bueno, aunque desde cierto punto de vista también mantener un registro de identidad en blockchain ha sido uno de los casos de uso más difundidos, por ejemplo, registros médicos en blockchain. O sea,
mantener todo como en un registro propio, individual, en el que tengas tus registros académicos, por ejemplo, tus registros médicos, y que tú tengas esta capacidad de decidir qué información compartir con el otro, por ejemplo, qué parte de tu información médica compartir con el doctor, y así no solo en temas de salud propia, sino también compartir tu data y tokenizar o darle valor a tu data compartiéndola con universidades, con institutos de investigación que aprovechen tu información y así recobrar el valor de tu data. Yo creo que más o menos por eso vendría por la parte de ser soberano de su identidad y de su data, ¿no? Sí, eso es un ejemplo, pero realmente, o sea, la identidad digital descentralizada, las aplicaciones son infinitas, porque prácticamente si piensas en qué es identidad, pues es todo. Significa, es todo en el sentido de desde que me despierto, los registros biométricos de mi cuerpo es parte de mi identidad. Cuando accedo a servicios o me subo a un bus o voy a un hospital o voy al colegio o quedo con amigos, eso es parte de mi identidad. Entonces, todas mis interactuaciones que a día de hoy existen en silos, pues, Facebook es un gran ejemplo porque es el ejemplo famoso de la semana, pero o cualquier otra empresa, nosotros no controlamos nuestra identidad, sino nuestra identidad está controlada en muchos hilos diferentes y nosotros no tenemos ningún control ni influencia sobre qué se puede hacer con esa información. Incluso en muchos casos se comercializa nuestra información. Entonces, la visión es realmente lo que tú acabas de decir, es de que empoderar al usuario, al ciudadano, en poder controlar su información e incluso decidir cuándo se utiliza y cómo se utiliza y cómo se monetiza. Pero yo creo que estamos todavía en fases muy iniciales. O sea, lo más básico es realmente la solución de login, ¿no? Imagínate si creamos un login descentralizado, único, que pueden utilizar todos, pues ya no tenemos que depender del Google, Facebook, Twitter o de otras soluciones centralizadas y tenerlo descentralizado. Pero esto va un poco por fases, incluso eso, que es el caso de uso más sencillo, todavía no existe en realidad en escala, ¿no? Porque yo creo que el tema en todas las soluciones blockchain es que una cosa es que existan los conceptos o las pruebas de concepto o incluso soluciones, otra cosa es que se estén utilizando en escala y que yo creo que lo único que se está utilizando realmente en escala en el mundo es Bitcoin y alguna blockchain más tipo Ethereum para los casos de uso que ha habido, sobre todo de ICOs o cosas similares. Y está todo muy vinculado más a la parte económico-financiera especulativa. Claro, sí, esa es la parte en la que entra la mayoría de la gente y que llama más la atención en un momento inicial, ¿no? Por todos estos altos y bajos, ya toda la montaña rusa del mercado. Pero ahora que traes a colación el tema de Facebook, que lo mencionas, y a propósito del término blockchain, que ha sido una palabra sumamente debatida a lo largo de los años, si realmente se debe llamar blockchain a la red, que podría entenderse como una parte de toda la estructura de contabilidad distribuida que trae esto. Es interesante el tema de Libra, de la red Libra de Facebook, porque no trabaja con una estructura de cadena de bloques, o sea, su contabilidad distribuida se establece de una manera alternativa y sin embargo sigue siendo una criptomoneda porque sigue manteniendo el tema de la contabilidad distribuida, contiene criptografía, aún mantiene la resolución del problema de los generales bizantinos. Entonces es un tema interesante que trae, nos hace reevaluar si realmente semánticamente blockchain es la palabra más adecuada para llamar la tecnología. ¿Qué piensas de esto, de este debate? ¿Blockchain es la tecnología o es solo una parte? ¿Cómo debería resemantizarse todas las palabras que hemos estado usando hasta ahora? Porque blockchain ha sido sobre todo una palabra un poco de mercadeo, ¿no? No sé si te acuerdas de ese caso de la empresa de té que se le cambió el nombre a Long T Island Blockchain, algo así, y el precio de las acciones se dispararon justo en la época del mercado alcista. Entonces, ¿qué piensas de esto? Tema la Sí, palabra yo creo que es un debate fundamental, pero yo creo que tiene como dos niveles, ¿no? O sea, un nivel que es quizás el más sencillo de escribir, que es un nivel técnico. Entonces, desde un punto de vista técnico, yo creo que claramente blockchain es la palabra correcta, porque blockchain simplemente es la representación de una estructura de datos en bloques
tal como existe en Bitcoin y tal como se ha ido replicando después en otros proyectos, y simplemente es un componente de muchos componentes para crear un sistema descentralizado, tal como se había creado en Bitcoin para ser un efectivo digital descentralizado, ¿no? Pero eso es a nivel racional, a nivel técnico. Yo creo que a nivel popular, a nivel de opinión pública, desde mi punto de vista, claramente blockchain se ha impuesto como el término de referencia, y es muy difícil, una vez que se impone un término de referencia, pues cambiar esa tendencia, porque a la gran mayoría de las personas no vamos a poder o no vamos a poder, creo, conseguir convencerles de explicarles qué es cómo funciona la criptografía asimétrica, cómo funciona una cadena de bloques, cómo se implica la teoría de juegos para que este tipo de cadenas sean descentralizadas y cómo todos esos componentes funcionan para que esto pueda funcionar. Entonces, la palabra en resumen de todo esto es blockchain. Yo creo que todo el mundo se pelea un poco para apoderarse un poco de esa palabra. Hay personas que utilizan criptotecnologías como referencia, pero yo creo que hay que utilizar las palabras que utilizan las personas porque son un poco las que han hecho popular, llamémoslo, a blockchain. Y entonces blockchain no significa realmente, desde mi punto de vista, solamente lo que es esa estructura de datos, sino blockchain es la palabra que resume de que tienes esa tecnología descentralizada que nadie controla, o sea, que ningún ente central controla, en el que se ha creado una solución de crear un efectivo digital descentralizado, tal como lo había visualizado Satoshi Nakamoto, y que después ha habido otros entornos, otros casos de uso que han intentado replicar ese modelo, donde no sabemos todavía si van a funcionar igual de bien como en Bitcoin, intentan hacer que funcione, ¿no? Y por eso yo diferencio, desde mi punto de vista, básicamente, fundamentalmente, entre lo que es el mundo blockchain, que aspira a la descentralización en la medida de lo posible, y el mundo DLT, que aspira a la eficiencia de costes, mejora de procesos, y es algo más de gradual o de mejora gradual, y blockchain para mí es un camino de disrupción, y mucho más alineado con una filosofía de Silicon Valley, ¿no? Y Facebook, porque lo tocas con su nuevo proyecto Libra, efectivamente ellos empiezan realmente con un modelo de DLT, porque quieren tener una red semipública, permisionada, donde esos nodos van a participar en mantener todas esas transacciones, pero desde mi punto de vista no es una criptomoneda. Creo que va a ser muy positivo para Bitcoin, pero no es una criptomoneda porque no es descentralizado, porque realmente tienes esos nodos que controlan la red, y eso es una parte fundamental para que sea blockchain, pero sí que hacen un guiño claro de que aspiran a que eso se vuelva en algo descentralizado. Habrá que ver si los reguladores se lo quieren permitir, porque para un regulador no es atractivo que puedan existir ese tipo de sistemas donde no puedas tener procedimientos de identificación de clientes o métodos de prevención de blanqueo de capitales. En Bitcoin, obviamente, eso no es aplicable, pero un sistema que se origina como un sistema permisionado, pues habrá que ver si puede tomar una dirección real de ser un sistema no permisionado en el futuro. Así es. Y esto me recuerda a uno de los capítulos de tu libro Blockchain, la revolución industrial en Internet, que se llama ¿Qué puede aprender Bitcoin de Visa? Sí, Y me recuerda, lo pienso porque Visa forma parte es uno de los miembros de este proyecto Libra de Facebook, ¿no? Entonces, y además, recientemente también se supo que Visa está utilizando la blockchain de Hyperledger para un proyecto de transacciones internacionales. Entonces, ¿hasta qué punto en este momento también Visa ha aprendido de Bitcoin? ¿Qué piensas de eso? ¿Se ha dado ese diálogo o ha sido unidireccional? o sea, yo creo que hay dos capas, ¿no? O sea, sobre todo en las grandes corporaciones es diferente. Para una startup, para una cripto startup sobre todo, de blockchain, el abrazar completamente el cambio, la disrupción o la especulación no es ningún problema, y lo hemos visto en muchos proyectos cripto, que en realidad, o sea, son los que llaman los shitcoins, scamcoins, o como quieras llamarlo. Hay muchísimos proyectos que en realidad no valen para nada y solamente se han creado para que algún grupo reducido de personas se pueda beneficiar. Eso es un poco lo que ha sido el reto dentro del mundo más de blockchain, ¿no? Desde el mundo corporativo el reto es diferente. El reto es de, ¿puedo asociarme con una cosa que es tan especulativa, no controlada, donde el regulador me puede castigar? ¿Mi organización está lista realmente para enfrentarse a este tipo de estructuras donde yo no tengo claro todavía cómo voy a monetizar?
Entonces yo creo, por una parte, organizaciones como Visa o Mastercard, creo que claramente tienen en su punto de mira todo lo que está pasando en este mundo y están viendo si lo pueden integrar a futuro, pero al mismo tiempo juegan un poco la papeleta más conservadora de, oye, pues probemos primero con redes permisionadas o semipermisionadas para ver cómo evoluciona. Pero al mismo tiempo, yo creo que las empresas más inteligentes están apostando claramente con equipos que desarrollan inteligencia de, en el momento en el que tengan claro de cómo lo van a monetizar y cómo lo van a poder utilizar como un negocio, creo que van a invertir de forma masiva en este tipo de tecnologías. El tema, creo, es que todavía no lo tienen claro y que es algo que está en proceso. Claro. Y ahora, volviendo al tema de España y al tema cripto en específico, ¿cuáles te han parecido que han sido las mayores barreras de adopción en España para empezar a utilizar criptoactivos? Y si has visto un crecimiento a lo largo de los años en la adopción de las criptomonedas a nivel de tiendas, a nivel de usos individuales, más allá de las empresas, personas a nivel cotidiano usando sus criptomonedas, ¿se ve en España? ¿Tú usas tus criptomonedas allá en España? Sí. No, yo creo que no se ve. Yo personalmente no lo hago y tampoco veo que la gente lo haga. O sea, quizás de vez en cuando lo haces para alguna cosa pequeña, pero sobre todo en Internet, no en el día a día. Muchos de los bares que históricamente quizás lo ofrecían, pues ya es más complicado hacerlo. Hubo una iniciativa bonita que la llevaba Félix Moreno, que era Calle Bitcoin, en el que convencieron a muchas tiendas en utilizar Bitcoin, pero después les llegó a todas esas tiendas, les llegó una carta de Hacienda en la que tenían que justificar los ingresos que habían hecho, que en realidad no habían hecho nada, pero ya resultaban en un incordio para esas tiendas en tener que reportar a Hacienda algo en lo que ni siquiera habían ganado nada, que fue más una actividad de marketing, un poco para ser un poco más cool y más joven y tecnológico. Y yo creo que lo que domina es sobre todo la especulación, como en la gran mayoría de los países. Yo creo que hay contextos de países, si te coges Argentina, Venezuela, otros países donde realmente tiene una utilidad práctica, porque si tienes controles de capital o dificultad incluso por hiperinflación o crisis monetarias extremas, pues poder recurrir a Bitcoin es muy, muy valioso, ¿no? Porque es quizás tu única salida en un sistema financiero cerrado, porque no puedes conectar con el resto del mundo. A día de hoy, este problema en España o en Europa no existe y no se hace uso de él. Y lo que es la visión original de ser ese efectivo dinero, o sea, ese efectivo digital descentralizado, no se cumple tan bien, ¿no? Por la volatilidad en el que la gente en realidad prefiere acumular esos bitcoins y no gastarlos y gastarse sus euros, ¿no? Claro, claro. Y quizás lo usan más también a nivel de transferencias internacionales, cosas que puedan facilitar y eliminar costos, no necesariamente en un tema local. Minoritario. Tú de repente tienes un proveedor en India y dices, oye, pues en vez de pagarle en euros porque me va a salir caro o va a tardar mucho, pues le pago en Bitcoin. Y creo que ha habido muchas empresas que lo han hecho, ¿sabes? Que tienen empresas de ciberseguridad o de tecnología que tienen contratados a ingenieros en países donde es difícil enviar dinero, como países de Oriente Medio, de África o de Asia, y donde Bitcoin es un instrumento ideal para que pagar a estos proveedores con esta criptomoneda y sin tener que estar pensando en cómo va a llegar el dinero. Claro. Alex, vas a ser uno de los speakers en la próxima Blockchain Summit Latinoamérica a realizarse en México el 4 y 5 de julio. Tu charla se titula Desde el oro digital a la teoría de contratos inteligentes. ¿Qué nos puedes adelantar al respecto de esta charla? ¿Qué nos puedes contar para que la gente se entusiasme y quiera ir a escuchar? No, o sea, no creo que ese sea el título de mi charla, a no ser que ahí lo hayan puesto y se haya sido un error. Probablemente habrá sido... No pasa nada. Pero bueno, aún así yo te cuento, o sea, yo de lo que intento hablar siempre es de realmente intentar explicar el origen de blockchain, de dónde viene, por qué existe, cómo lo podemos categorizar y cómo posicionarnos frente a esto como profesionales. Porque yo creo que el lanzamiento de la red Libra esta semana de Facebook ha sido clave. Para mí, desde mi punto de vista, ha sido una declaración de guerra del mundo de la tecnología al mundo establecido financiero del siglo XX por parte de las empresas tecnológicas del siglo XXI y van a por ellos. Entonces, yo creo que para los que son empleados, para los que son profesionales, para los que son directivos, esto significa
o aceleras el proceso de aprendizaje, de cambio de las estructuras jerárquicas piramidales que hemos conocido todos a lo largo de nuestra vida, o la probabilidad de que tu organización pueda seguir existiendo en los próximos 10, 15, 20 años, yo creo que es bastante complejo en muchos casos, sobre todo para aquellas organizaciones que dependen mucho de la información, de los datos y del talento. Y ahora ahí el sector financiero, el sector seguros y otros sectores dependen profundamente de esos elementos, y las personas, por suerte, cuando hay mucha competencia, les ayuda también a ser cada vez más libres, porque hay más competencia por su talento, y eso les revaloriza en un mercado que cada vez es más global, donde da igual si vives en España, en Suecia o en Venezuela. Si tienes talento y tienes una conexión de Internet, tienes una oportunidad para hacerte valer independientemente de las limitaciones geográficas que puedan existir en el presente. Claro. Bueno, Alex, muchísimas gracias por tu tiempo y por conversar aquí con nosotros. Ha sido una conversación súper interesante. Y bueno, nos estaremos viendo también en 2 semanas en la Blockchain Summit. Volveremos a conversar. También muchas gracias a toda la audiencia de Cripto Noticias por haber disfrutado o visto esta entrevista. Espero que les haya gustado. Y bueno, la invitación es tanto a ir a la Blockchain Summit y a mantenerse atento a las redes de Cripto Noticias. Estaremos siguiendo toda la conferencia y cubriéndola en tiempo real a través de Twitter y a través de noticias en la página web. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Alex. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros y gracias a Cripto Noticias, y nos vemos en México. Claro que sí. Muchas gracias.